En este video vamos a hablar del transformador lambda cuartos, también conocido como acoplador de impedancias de lambda cuartos. Bien, la función del transformador lambda cuartos, como su nombre lo indica, es utilizar una línea de transmisión con una longitud física igual a un cuarto de la longitud de onda de la frecuencia a la que estoy operando. Entonces, este transformador lambda cuartos va a poseer una impedancia Z1 que me va a permitir conectar cierta impedancia Z0 con una carga RL. Aquí cabe destacar una cosa muy importante, que esta técnica sirve únicamente cuando RL y Z0 son números reales. Cuando yo tengo una impedancia compleja en la carga y o en la impedancia característica, esta técnica no se puede aplicar, no funciona, por lo tanto se requeriría de otro tipo de técnica para acoplar. Bueno, recordemos por qué queremos acoplar, es algo que ya hemos visto anteriormente. Hay que recordar que nuestro coeficiente de reflexión en magnitud varía desde un valor 0 hasta un valor 1, donde en 0 tenemos un acoplamiento total, mientras que en un 1 tenemos una total reflexión. Entonces, esta técnica es importante para el caso de las antenas de parche porque es una de las técnicas más utilizadas para cuando estamos empleando arreglos de antenas de parches para interconectar los elementos entre sí. Recordemos que las antenas de parche tienen una impedancia en la orilla que puede variar desde los 100 ohms hasta los 400 ohms. Generalmente estas antenas se acoplan a una impedancia de 50 ohms, que es este valor de impedancia es el que se utiliza como un estándar principalmente para los equipos de medición. Hagamos una analogía muy burda, pero desde mi punto de vista se puede entender. Yo tengo dos niveles diferentes. Este nivel está en 50 ohms, este otro nivel está en 400 ohms. Si yo tengo mi onda electromagnética que va en la línea de 50 ohms, al llegar a este escalón de 400 ohms, muy poca de la energía va a pasarse a los 400 ohms, a la línea que está de 400 ohms, y la mayoría de esa señal se va a reflejar. La cantidad de voltaje reflejado o energía reflejada va a depender mucho de la diferencia que existe entre las dos impedancias que yo necesito conectar. Entonces, la idea del transformador lambda cuartos es generar una pequeña escalerita que me va a permitir que la mayoría de la energía que se está pasando de la línea de 50 ohms va a llegar a la de 400 ohms y que la cantidad de energía que se va a reflejar, porque desafortunadamente no tenemos un sistema ideal, sea lo más pequeño posible. Entonces, recordando nuestras formulitas de las materias de líneas de transmisión, yo tengo que la impedancia Z1 de mi dispositivo va a ser igual al producto, a la raíz más bien, del producto de las dos impedancias que yo quiero acoplar. ¿Sí? Entonces, este valor de impedancia generalmente, bueno, de hecho es un valor intermedio entre estos dos valores, y con eso yo puedo acoplar este dispositivo con este dispositivo. Bien, ¿por qué es importante esos transformadores lambda cuartos? Como habíamos observado en el video anterior, yo tenía una antenita de parche
y había utilizado un transformador lambda cuartos para poder acoplar mi impedancia Z0 a la impedancia ZA. Lógicamente, esto es una longitud física de lambda cuartos que va a depender de la frecuencia a la que esté operando, y tenía que encontrar cuánto valía el valor de la impedancia Z1. Bien, cuando yo tengo un arreglo de antenas, yo voy a interconectar esos elementos de alguna manera o de otra. Hay diferentes formas de hacer los arreglos. En el caso de los siguientes diseños que veamos, vamos a utilizar arreglos fasoriales, es decir, arreglos que en teoría deben tener la misma fase cada uno de los elementos, buscando de cierta manera que las componentes de los campos electromagnéticos que le lleguen a cada elemento sean totalmente iguales, ¿sí? Que el resultado sea una contribución en la dirección que yo desee. Si esta antena tiene una fase diferente que esta antena, su patrón de radiación va a ser un poquito diferente al de este y va a contribuir de una manera que puede degradar el desempeño de nuestra antena. Entonces, si esta antena tiene una impedancia ZA, generalmente los arreglos son del mismo tipo de elemento, no necesariamente es una regla tal cual, simplemente es una generalidad. Esta impedancia ZA se va a conectar a través de una línea de transmisión y yo podría conectar inclusive otra antena y otra antena hasta un número n de antenas, tanto para arriba como para abajo. Entonces la idea es que a cada una de esas antenas le llegue la misma señal. La misma señal en amplitud y en fase. Entonces, si yo meto una señal electromagnética aquí, esta señal electromagnética va a llegar a este punto y se va a dividir en dos. Esta señal que viene para acá llega a este punto y se va a dividir en dos. Esta señal llega a este punto y se va a dividir en dos. Estas señales que yo tengo aquí deben tener misma amplitud y misma fase, de tal manera que estas antenas se alimenten exactamente con la misma cantidad de energía y el resultado del campo radiado sea exactamente el mismo. Bueno, ¿qué está pasando aquí? Vamos a suponer que por lo pronto no estoy usando esta técnica en cada uno de los elementos. Vamos a suponer que cada una de estas líneas tiene una impedancia ZA, es decir, esta línea también tiene una impedancia ZA, esta línea también una impedancia ZA, esta también una impedancia ZA y esta también una impedancia ZA. Si analizamos primero esta parte del diagrama, sin considerar lo que tenemos conectado acá, yo tendría estas dos antenitas. Entonces, cada una de esas antenitas está interconectada a través de una línea de transmisión que tiene una impedancia ZA, y de aquí es donde yo voy a alimentar esos dos puntos. Entonces, esta antena o esta línea de transmisión, en este caso con impedancia también ZA, lo podemos ver como una resistencia, ¿sí? Una resistencia que tiene su elemento a tierra y por acá va conectado la antena, y por acá tengo también una resistencia y por acá va conectado el elemento a tierra y por acá el elemento resistivo. Entonces yo al juntar estos dos elementos lo que tengo es un circuito paralelo, y sucede que este circuito paralelo, los dos resistores son del mismo valor. Por lo tanto, cuando yo tengo un circuito de dos resistores paralelos del mismo valor, la resistencia total va a ser igual a la mitad del valor de resistencia. Entonces, saliendo de la analogía y regresando a nuestras antenas de parche, nosotros vamos a ver que esta
línea de transmisión y esta línea de transmisión están en paralelo, por lo cual la impedancia resultante en este punto va a ser Z sobre A entre 2. Entonces, ahora fíjense, si este punto vale Z sobre A entre 2, es decir, aquí, esta línea necesita acoplarse para que yo tenga esta que sea también ZA. Entonces, tenemos lo siguiente. Yo voy a tener mi impedancia, mi antena, con mi línea de transmisión con cierto valor de impedancia, ZA, ZA, y en este punto voy a tener ZA entre 2. Si yo quiero utilizar aquí una línea de transmisión que tenga una impedancia ZA, yo aquí debo poner un transformador lambda cuartos, es decir, un segmento de línea de transmisión que tenga una longitud física lambda cuartos y una impedancia Z1. ¿Y quién va a ser esa impedancia Z1? Pues va a ser la raíz de ZA sobre 2 por ZA. Es decir, este es el valor de este punto y este es el valor de este punto. Exactamente lo que habíamos dicho anteriormente, donde yo tengo el valor de Z1, RL, Z0. Entonces, ¿quién es Z1? La raíz del producto de estos dos elementos. ¿Quién es Z1 aquí? Es de este lambda cuartos, la raíz del producto de la impedancia que yo tengo aquí y de la impedancia que yo tengo acá. Entonces, para el caso de las antenas que están abajo, también en este punto yo tendría ZA sobre 2, por lo tanto yo también necesitaría un transformador lambda cuartos con impedancia Z1 para acoplar ZA sobre 2 hacia ZA. Entonces, una vez que yo conecte estos dos elementos, entonces voy a tener nuevamente ZA y ZA en paralelo. Y si yo lo quiero conectar esto a Z0, ahora voy a necesitar un transformador lambda cuartos con impedancia, vamos a ponerle Z2, que va a ser la raíz de ZA entre 2 por Z0. Y la longitud física sigue siendo lambda cuartos de la frecuencia que a mí me interesa. En resumen, para el caso de las antenas de parche, cuando se conectan de esta manera, en este punto yo voy a tener la impedancia característica ZA sobre 2, dado que estos dos están en paralelo, ZA y ZA. Si yo no conecto un transformador lambda cuartos aquí, yo necesitaría que esta línea de transmisión fuera ZA sobre 2. Acá conecto las otras dos antenas con impedancia ZA y esta impedancia ZA. Aquí yo tendría ZA sobre 2. Entonces, ZA sobre 2. Y en este punto, si yo quiero alimentar aquí mi antena a una impedancia Z0, entonces en este punto, como yo aquí tengo ZA sobre 2 y acá tengo ZA sobre 2, en este punto yo tendría ZA sobre 4. ¿Sí? Vamos a hacerlo numérico. Vamos a tomar en cuenta algo más relativamente sencillo. Vamos a suponer que la impedancia ZA es de 200. Lógicamente esta otra impedancia también es de 200. Entonces yo le voy a poner una línea de transmisión que tenga una impedancia de 200. Esta también va a ser de 200. En el punto central, y digo punto central porque la longitud física de la división de donde le llega la potencia a las antenas tiene que ser exactamente la misma, es decir, esta trayectoria
en longitud tiene que ser exactamente la misma que esta de acá. Entonces, en este punto yo tendría 100 ohms. Si yo agarro esto y lo alimento, entonces esta línea de transmisión debería tener 100 ohms para que no haya reflexiones. Entonces acá tengo yo mis otras dos antenas, también estas con 200 ohms, esta con 200 ohms. En la unión de esas yo tengo aquí 100 ohms. Conecto, esta línea también es de 100 ohms, y en el centro o en el punto de unión de estas dos líneas, aquí yo voy a tener la mitad de estas dos, entonces yo tendría aquí 50 ohms, y esta línea tendría que ser de 50 ohms para que yo no tenga reflexiones de este punto con este punto. Entonces, si se dan cuenta, aquí no utilicé ningún transformador lambda cuartos porque estoy poniendo la línea que le corresponde a el resultado del paralelo de las líneas que yo estoy manejando. Pero ¿qué sucedería si yo quisiera manejar los transformadores lambda cuartos? Vamos a manejar el mismo ejemplo numérico. Yo diseño esta línea de transmisión para que tenga una impedancia de 200 ohms. Diseño esta otra para que tenga una impedancia también de 200 ohms. Aquí yo tendría 100 ohms. Esta línea que yo tengo aquí también la diseño para que sea de 200 ohms. Entonces aquí sí necesitaría un transformador lambda cuartos cuya impedancia Z1 va a ser igual a la raíz de 100 por 200. Y lógicamente su longitud lambda cuartos. Entonces esta línea ya puede ser de 200 ohms. Y ahora pongo esta rama de mi otra línea. Aquí yo tengo 200 ohms, acá yo tengo 200 ohms, en este punto yo tendré 100 ohms, y nuevamente voy a diseñar el mismo transformador lambda cuartos cuya impedancia va a ser 100 por 200 y lo uno a mi elemento. Entonces ya aquí tendría ya también esta de 200. Y vamos a suponer que la de alimentación es de 50 ohms. Entonces en este punto nuevamente tengo 200, paralelo con 200 serían 100 ohms, pero ahora 100 ohms lo estoy acoplando con 50 ohms, entonces la impedancia Z1 sería raíz de 100 por 50, y esa sería la impedancia de este transformador lambda cuartos. Entonces el hecho de usar el valor de 200 pues, nos simplificó el resultado, pero acuérdense que no necesariamente podemos tener el control siempre de la impedancia de la orilla de la antena radiadora, por lo cual es importante muchas veces de que sí pongamos transformadores lambda cuartos para poder acoplar nuestro dispositivo. Bien, esta es la teoría que vamos a estar utilizando para acoplar nuestros arreglos, ya sea de 2 antenas, de 4 antenas, de 8, de 16, del número que se requiera para nuestra aplicación. En el siguiente video lo que vamos a ver es la teoría básica de cómo arreglar estas antenas, cuál es la distancia que se debe tomar entre cada elemento, y reforzar nuevamente el conocimiento adquirido sobre el uso de los transformadores lambda cuartos.